Habían superado obstáculos que una vez parecían imposibles y ahora estaban listos para seguir adelante juntos. Meses después, Chloe comenzó a notar algo diferente en su cuerpo. Sentía náuseas por las mañanas, algo a lo que no estaba acostumbrada. No fue hasta después de un chequeo que estuvo segura de que estaba embarazada. Cuando Chloe se lo dijo a Lucas, su reacción fue pura alegría. La abrazó, riendo y llorando al mismo tiempo. Todo por lo que habían pasado, todo el dolor y la angustia, ahora parecía conducir a este momento de renovación. Estaban listos para comenzar una nueva vida juntos, con una nueva familia en camino. Quiero hacer esto bien esta vez, dijo Lucas, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Quiero casarme contigo de nuevo, pero esta vez de verdad, no por una apuesta, no por ninguna otra razón que amarte y querer pasar mi vida contigo. Chloe sonrió con lágrimas en los ojos. La felicidad se reflejaba en su rostro. Yo también quiero eso, Lucas, respondió. Esta vez será una boda real, un nuevo comienzo. Su nueva boda fue una celebración íntima, con algunos amigos cercanos y familiares, sin glamour superficial, sin prisas de negocios o apuestas, solo Chloe y Lucas, unidos por el amor verdadero. Listos para enfrentar el futuro juntos. Lucas sabía que aún tenía mucho que demostrar, no solo a Chloe, sino a sí mismo y a las familias a las que había hecho daño en el pasado. Pero ahora tenía algo por lo que luchar, una nueva vida junto a la mujer que amaba y el niño que estaban esperando. Y esta vez, estaba decidido a ser el hombre que Chloe merecía y el padre que su hijo necesitaría. Mientras bailaban lentamente al final de la ceremonia, Chloe apoyó la cabeza en el pecho de Lucas y susurró. ¿Quién lo hubiera pensado? Todo comenzó con una apuesta. Lucas sonrió mientras la abrazaba fuerte. ¿Quién hubiera pensado que sería la mejor apuesta que jamás había hecho? Dijo, con un futuro lleno de amor, redención y esperanza. Estaban listos para el siguiente capítulo de sus vidas. ¿Qué crees? ¿Hizo Chloe la decisión correcta al perdonar y casarse con Lucas? Comparte tu opinión en los comentarios, nos encantaría escucharla. Tu opinión y participación significan mucho para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más relatos como este. Gracias por ver. No se quedaría de brazos cruzados esperando que Chloe se enamorara de él. El pasado lo había marcado para siempre, pero iba a comenzar de nuevo, y el primer paso sería reparar el mayor daño posible para demostrarle a Chloe que realmente había cambiado. Comenzó a rastrear a las familias cuyas vidas habían sido destruidas por sus tratos comerciales. La primera visita fue a la familia de un antiguo competidor cuyo negocio él había arruinado años atrás. Llegó sin anunciarse y tocó la puerta de una casa modesta en un barrio muy lejos de la opulencia de su propia vida. El hombre que abrió la puerta era un desconocido para Lucas, pero el dolor en sus ojos le parecía familiar. Soy Lucas Marsal, dijo Lucas, con la voz cargada de emoción. Con una sinceridad que apenas reconoció en sí mismo, Lucas dijo. Estoy aquí para disculparme. El hombre lo miró fijamente por un largo momento. La incredulidad era evidente en sus ojos. ¿Disculpa? Se rió amargamente. ¿Qué va a cambiar eso ahora? No puedo cambiar el pasado, respondió Lucas con firmeza, pero sí puedo intentar ayudar a reconstruir el futuro. Estoy aquí para ofrecer una compensación, para ayudar a reparar lo que destruí. En las próximas semanas, Lucas continuó su viaje de redención. Tocó puertas, se reunió con familias y ofreció no solo dinero, sino también su tiempo y esfuerzo para comprender verdaderamente el impacto de sus acciones. Comenzó a donar grandes sumas a pequeñas empresas que habían sido afectadas por sus maniobras corporativas, estableciendo programas de recuperación para ayudar a otros empresarios a reconstruirse. Chloe observó todo desde la distancia. Al principio, se mantuvo cautelosa, observando cómo se comportaba Lucas. Sabía que él estaba tratando de cambiar, pero el perdón no llegaría fácilmente. Sin embargo, a medida que pasaban los días y Lucas mostraba una verdadera transformación, ella comenzó a sentir algo nuevo hacia él, un respeto y una admiración renovados. No había esperado que él estuviera cambiando, y estaba demostrando que sus palabras ya no eran vacías. Una noche,
Chloe estaba parada en el balcón mirando las luces de la ciudad cuando Lucas se acercó silenciosamente. Ella acababa de regresar de otra de sus visitas de reconciliación y su expresión era diferente ahora, más tranquila, más resuelta. ¿Cómo fue hoy?, preguntó Chloe, todavía mirando al horizonte. Lucas suspiró, un suspiro profundo que llevaba meses de esfuerzo y arrepentimiento. Duro, admitió, pero necesario. Cada conversación, cada disculpa, es un paso para convertirme en una mejor persona, no solo para ti, Chloe, sino también para mí. Finalmente, se giró para mirarlo. Había algo diferente también en su mirada. La dureza que siempre había estado ahí, la ira a la que se había aferrado, parecía haberse suavizado. En ese momento, vio que Lucas realmente estaba cambiando. Ya no era el hombre arrogante que había entrado en su vida con una apuesta, ahora era alguien que luchaba por ser diferente, alguien dispuesto a luchar por ellos. Puedo ver que estás cambiando, Lucas, dijo Chloe, con una voz suave pero firme. Y quiero que sepas que estoy lista para intentarlo. Tal vez es hora de dejar el pasado atrás y construir algo nuevo. Lucas sintió una ola de alivio que ni siquiera sabía que estaba esperando. Esas palabras significaron más para él de lo que podría haber imaginado. Chloe estaba dispuesta a darles una oportunidad, no como la pareja obligada a estar junta por una apuesta, sino como dos personas listas para comenzar de nuevo. Cuando el acuerdo matrimonial de 6 meses llegó a su fin, algo sorprendente comenzó a suceder. Chloe y Lucas se volvieron más cercanos. Sus conversaciones se volvieron menos formales, menos tensas. Compartieron momentos de risas y conexión, y lentamente, el amor comenzó a florecer de una manera que ninguno de los dos había esperado. Ya no eran la pareja distante atrapada en un matrimonio arreglado. Ahora eran dos personas redescubriéndose mutuamente de una manera genuina y sincera. Una noche, cuando el periodo de 6 meses estaba a punto de terminar, Lucas preparó una cena especial. Sabía que este momento sería crucial. Habían llegado tan lejos y no quería que el matrimonio terminara allí. Durante la cena, con la voz llena de un nerviosismo que no esperaba sentir, Chloe dijo: «Sé que nuestro acuerdo casi termina, pero yo no quiero que esto termine. No quiero que terminemos. Me he enamorado de ti, Lucas, de verdad, y quiero que continuemos. Pero ahora como una pareja real, sin apuestas ni juegos». Lucas la miró, sorprendido por la sinceridad de sus palabras, pero también con el corazón calentado. Se dio cuenta de que también sentía algo por él, algo que había crecido silenciosamente. Durante las últimas semanas, habían comenzado como adversarios, pero ahora estaban enamorados de una manera profunda y real. «Yo también te amo, Lucas», dijo Chloe con voz suave pero firme, «y quiero intentarlo, quiero construir algo contigo, pero esta vez es diferente, como una pareja real». Esos momentos fueron pura felicidad para ambos. Fuera lo que fuese, sabía que cambiaría todo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, esperando la revelación que estaba a punto de llegar, pero también temiendo lo que pudiera escuchar. «¿Recuerdas la empresa que destruiste? La que mi padre dirigió», Chloe comenzó con tono firme, pero su expresión mostraba un profundo dolor. «Te dije que destruiste nuestra familia, y eso es verdad, pero eso no es todo lo que destruiste». Lucas la miró confundido. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con la voz llena de preocupación. Chloe bajó los ojos, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con caer. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era más tranquila, casi un susurro. «Estaba embarazada de ti». Esas palabras golpearon a Lucas como un peso aplastante. Parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, pero no podía creerlo. Aturdido, susurró: «¿Estaba embarazada en el momento en que todo sucedió?». Chloe continuó, con los ojos todavía fijos en el suelo. «Y cuando perdimos todo, cuando mi padre se fue, la presión y el estrés de todo, perdí al bebé». Lucas sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Apenas podía respirar. El impacto de la revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago, algo que nunca podría haber imaginado. La culpa que sintió.
Ya llevaba semanas sintiendo que todo eso lo estaba consumiendo y ahora parecía crecer aún más. Había destruido no solo una empresa, no solo una familia, sino también una vida. Chloe trató de hablar, pero su voz se ahogó. No lo hice, nunca, podría haber imaginado que finalmente, lo miró, y las lágrimas que había estado conteniendo ahora corrían por sus mejillas. Aunque su rostro estaba marcado por el dolor, había una fuerza innegable en ella. No, no lo sabías, dijo Chloe, su voz llena de dolor y resentimiento. Porque nunca te importó. Saber que destruiste vidas, Lucas, y ni siquiera miraste a las personas en tu camino. Perdí a mi bebé y seguiste con tu vida como si nada hubiera pasado. Sus palabras cortaron a Lucas como cuchillos. Quería hacer algo, decir algo que pudiera arreglar lo que había hecho, pero sabía que nada de lo que dijera o hiciera borraría lo que Chloe había pasado. No tengo las palabras, Lucas finalmente logró decir, su voz débil y llena de desesperación. Sé que lo que hice es imperdonable y nunca me lo perdonaré, pero por favor, Chloe, haría cualquier cosa para tratar de arreglar esto, cualquier cosa. Chloe lo miró. Por un largo momento, el silencio que siguió fue pesado. Lucas sabía que nada de lo que dijera podría traer al bebé de vuelta o arreglar el pasado, pero estaba desesperado por encontrar una manera de al menos aliviar algo del dolor que Chloe estaba sintiendo. Finalmente, Chloe respiró hondo, cerró los ojos como si tomara una decisión interna. Cuando los abrió de nuevo, su expresión había cambiado. El dolor todavía estaba allí, pero había algo más también, algo que Lucas no podía identificar del todo. No sé si puedo perdonarte, Lucas, dijo honestamente. Lo que hiciste, lo que pasó, fue devastador. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus próximas palabras. Puedo ver que estás intentándolo, y tal vez exista la posibilidad de que algún día pueda encontrar una manera de seguir adelante, pero no será fácil, no será rápido. Lucas asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que el camino por delante sería duro, pero al menos Chloe estaba dispuesta a considerar la posibilidad de un futuro diferente. Haré lo que sea necesario, respondió Lucas, con su voz llena de determinación. No importa cuánto tiempo tome. Te demostraré que he cambiado, que puedo ser alguien en quien confíes, alguien a quien quizás algún día puedas perdonar. Chloe lo miró y, por primera vez, hubo una pequeña apertura. No era un perdón total, no era el fin de todo el dolor, pero era algo, era un comienzo. Ya veremos, dijo Chloe, con un suave suspiro. Veremos si puedes. El silencio que siguió entre ellos fue pesado, pero también lleno de posibilidades. Chloe se levantó y caminó hacia la puerta, dejando a Lucas solo en el sofá. Pero esta vez, no lo hizo sintiendo la misma desesperación de antes. Sabía que había un largo viaje por delante, pero al menos ahora había esperanza. En los días que siguieron a la revelación, todo cambió para Lucas. Cada palabra que Chloe había dicho se quedó con él, pesando mucho en su mente, mientras sentía la culpa por todo el dolor que había causado. Pero en lugar de hundirse en el arrepentimiento, Lucas decidió que el dolor y la culpa serían su combustible para el cambio. No solo quería recuperar el amor de Chloe, quería convertirse en un hombre digno de su respeto y del respeto de las muchas personas a las que había lastimado a lo largo de su despiadada carrera empresarial. Esa mañana, Lucas tomó una decisión. Pensó que era la primera vez en semanas que Chloe parecía dispuesta a pasar tiempo con él y no estaba dispuesto a perder esa oportunidad. Se sentaron en el sofá, a poca distancia entre ellos, pero por primera vez el silencio no se sintió incómodo. Chloe parecía pensativa, como si estuviera procesando todo lo que había sucedido en los últimos meses. No estoy lista para perdonarte por completo, dijo Chloe rompiendo el silencio, pero me estás mostrando algo diferente. Veo que lo estás intentando y tal vez ese sea el comienzo de algo. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. No podía apresurar las cosas, lo sabía, pero las palabras de Chloe fueron suficientes para mantener viva su esperanza. Sabía que el camino por delante aún sería largo, pero estaba dispuesto a dar cada paso si eso significaba ganarse su perdón y tal vez su amor. La noche continuó en paz, con los dos hablando de cosas triviales,
Pero para Lucas, eso fue una victoria. Estaba reconstruyendo algo lentamente, con paciencia. Chloe ya no era una figura intocable, estaba empezando a bajar la guardia y Lucas no cometería el error de subestimarla otra vez. Aún había una sombra sobre ellos, Lucas sabía que Chloe aún no había revelado todo. Había algo que ella seguía ocultando, y él necesitaba estar preparado para enfrentarlo. Pero por ahora, el hecho de que Chloe estuviera dispuesta a hablar era suficiente. Las semanas que siguieron a ese momento de calma fueron una mezcla de tensión y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que estaba progresando con Chloe. Ella ya no lo trataba con absoluta frialdad, pero tampoco se abría del todo. Había una vacilación en el aire, una especie de espera que lo mantenía nervioso. Sabía que lo estaban poniendo a prueba, y él estaba listo para ello. Lo que no sabía era que algo mucho más grande estaba a punto de ser revelado. Lucas se dedicó por completo a demostrarle a Chloe que era un hombre cambiado. Ed canceló compromisos laborales para pasar más tiempo en casa, asegurándose de estar disponible para ella sin presionarla ni exigirle respuestas inmediatas. Pequeños gestos, como preparar el desayuno juntos o hablar de cosas triviales por la noche, se volvieron parte de su rutina. Poco a poco, el hielo entre ellos comenzó a derretirse, y Lucas notó que Chloe ya no lo trataba con el mismo desdén. Sin embargo, algo todavía lo molestaba. A pesar del progreso, él sentía que Chloe estaba guardando un secreto. Ella permanecía reservada en ciertos momentos, evitando conversaciones más profundas sobre el pasado o el futuro. Era como si estuviera esperando el momento adecuado para hablar, pero Lucas no sabía qué era eso. Una noche tranquila, mientras la lluvia golpeaba ligeramente contra las ventanas del ático, Lucas notó un cambio en el comportamiento de Chloe. Parecía más introspectiva, más distante de lo habitual, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Él trató de no presionarla, pero su curiosidad lo estaba carcomiendo. ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué no se había dicho todavía? Finalmente, cuando el silencio se volvió insoportable, Lucas rompió la barrera. Chloe comenzó con su voz baja, casi temerosa. Sé que todavía hay algo entre nosotros que no me has dicho. Puedo sentirlo. La miró a los ojos, esperando alguna señal de su reacción. Por favor, si hay algo que todavía no me has dicho, necesito saberlo. Chloe, que estaba sentada en el sofá con las manos cruzadas en su regazo, respiró profundamente, inicialmente evitando la mirada de Lucas. El silencio que siguió fue agonizante, pero Lucas sabía que tenía que ser paciente. Sabía que forzar algo ahora podría deshacer todo el progreso que había logrado. Finalmente, ella lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y resolución. Tienes razón, Lucas, dijo, su voz suave pero cargada de emoción. He estado ocultando algo, algo que no pensé que podría decirte hasta ahora, pero tal vez es hora. Lucas sintió que el aire se tensaba a su alrededor. Fuera lo que fuese, sabía que cambiaría todo. Lucas rompió la barrera. Chloe comenzó con su voz baja, casi temerosa. Sé que todavía hay algo entre nosotros que no me has dicho. Puedo sentirlo. La miró a los ojos, esperando alguna señal de su reacción. Por favor, si hay algo que todavía no me has dicho, necesito saberlo. Chloe, que estaba sentada en el sofá con las manos cruzadas en su regazo, respiró profundamente, inicialmente evitando la mirada de Lucas. El silencio que siguió fue agonizante, pero Lucas sabía que tenía que ser paciente. Sabía que forzar algo ahora podría deshacer todo el progreso que había logrado. Finalmente, ella lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y resolución. Tienes razón, Lucas, dijo, su voz suave pero cargada de emoción. He estado ocultando algo, algo que no pensé que podría decirte hasta ahora, pero tal vez es hora. Lucas sintió que el aire se tensaba a su alrededor. El primer paso sería darle a Chloe el espacio que necesitaba para que viera que respetaba su tiempo, que no la presionaría más, pero también sabía que tenía que demostrar que todavía estaba allí. De maneras sutiles pero significativas. Lucas comenzó a prestar atención a las pequeñas cosas que formaban la vida de Chloe.
Observaba sus rutinas diarias, sus preferencias y sus gustos. No la seguía ni invadía su espacio, pero mentalmente tomaba nota de todo. Ella amaba las flores, especialmente las peonías. Le gustaba el olor de su café por la mañana, siempre fuerte y sin azúcar. Esos detalles, que antes parecían insignificantes, ahora eran la clave de su intento de reconexión. Esa misma tarde, Lucas fue a una de las mejores florerías de la ciudad y compró un ramo de peonías. No se los iba a dar directamente a Chloe, sabía que los rechazaría. En lugar de eso, dejó las flores en la mesa de la cocina, sin una nota, pero simple y significativa, y esperó ansiosamente. Ella salió a caminar, y cuando Chloe regresó, encontró el ramo. No dijo nada, pero Lucas la observó de reojo, viendo el momento exacto en que se detuvo frente a las flores. Su expresión no cambió, pero él notó que tomó una de las flores y la olió. Fue un pequeño gesto, pero para Lucas fue una señal de que Chloe no las había rechazado por completo. Fue un progreso. En los días que siguieron, Lucas continuó con estos pequeños gestos. Preparaba con cuidado la mesa del desayuno, haciendo su café fuerte, como a ella le gustaba, y luego se iba, cuidando de no imponer su presencia. Dejaba pequeñas cosas que ella disfrutaba a su alcance, siempre sin forzar un encuentro o una conversación. Lentamente intentaba demostrar que había cambiado, que estaba prestando atención, que genuinamente quería cuidar de Chloe. Pero Chloe todavía no se rendía. Mantenía el muro entre ellos, y Lucas sabía que romper esa barrera llevaría tiempo. Aún así, no se rendiría. Estaba comprometido a mostrarle que él era diferente. Él podría recuperarla, pero en sus términos y con respeto por el espacio que ella necesitaba. Fue en una noche particularmente fría que las cosas comenzaron a cambiar. Chloe estaba en el balcón, envuelta en una manta, mirando las luces de la ciudad. Después de dudar por unos momentos, Lucas se acercó a ella y le trajo una taza de té caliente, sabiendo que le gustaba beber algo caliente antes de acostarse. Aquí, pensé que te gustaría algo caliente, dijo, manteniendo su voz tranquila, sin forzar su presencia. Chloe no dijo nada al principio, pero tomó la taza, con sus ojos todavía enfocados en la ciudad frente a ella. Lucas estaba a su lado en silencio, solo tratando de estar presente sin entrometerse. El silencio entre ellos era tenso, pero por primera vez en semanas no se sentía insoportable. Era como si algo estuviera cambiando, aunque apenas fuera perceptible. ¿Por qué haces esto, Lucas? Chloe finalmente rompió el silencio, su voz suave pero firme. Lucas sabía que esta era su oportunidad de hablar, pero tenía que tener cuidado. Respiró profundamente antes de responder. Porque me di cuenta de que hablar ya no significa nada, comenzó, mirando hacia el horizonte. Mis palabras no importan. Lo que hice no se puede arreglar con disculpas, pero estoy tratando de mostrarte que estoy cambiando. Quiero ser una mejor persona, no solo para ti, sino porque me di cuenta de que necesito serlo. Chloe permaneció en silencio por unos segundos más, todavía sosteniendo la taza de té. El viento frío sopló junto a ellos, pero la tensión pareció aliviarse un poco. No puedes cambiar el pasado, Lucas, finalmente dijo, con una voz más suave de lo que esperaba. Sé que, respondió sinceramente, pero puedo cambiar el futuro. Chloe lo miró por primera vez esa noche, y Lucas vio algo diferente en sus ojos. La dureza todavía estaba allí, pero había un destello de curiosidad. Ella no estaba lista para perdonarlo por completo, él lo sabía, pero esto fue un momento crucial. Había tocado algo en lo que ella podría querer creer en los días que siguieron. Lucas continuó con sus pequeños gestos, pero ahora había una energía diferente entre ellos. Chloe todavía mantenía su distancia, pero ya no lo rechazaba tan abiertamente como antes. Ella aceptaba las flores, las tazas de té e incluso le permitió hablar con ella durante el desayuno, aunque brevemente y a un nivel superficial. Las barreras comenzaban a caer, aunque solo lentamente, pero la verdadera prueba llegó una noche, cuando Lucas estaba a punto de salir hacia una reunión. Se había vestido elegantemente para otra cita de negocios cuando Chloe entró en la habitación con una expresión que no podía leer bien. ¿Puedes cancelar tu reunión?, preguntó de repente.
Lucas la miró sorprendido, ya que ella nunca había mostrado interés en sus idas y venidas desde que su relación se había derrumbado. Dudó, pero luego asintió, agarró su teléfono y canceló la reunión en un segundo. Finalmente, ella lo miró, su mirada penetrante como si lo desafiara a cumplir sus propias promesas. Cambia, dijo, poniéndose de pie lentamente. ¿Crees que cambiar ahora borrará todo? ¿Traerá a mi padre de vuelta? ¿Arreglará los años que pasamos en la miseria por tu culpa? No, Lucas, no lo hará. Ella se acercó y Lucas sintió cómo se hundía, aplastado por la intensidad de su mirada. Lo que haces ahora no es para mí, es para ti. Llevarás este peso, esta culpa, por el resto de tu vida. Lucas se quedó en silencio. Por primera vez, se dio cuenta de que no habría una redención fácil ni un perdón instantáneo. Quería luchar por algo que pudiera arreglarse, pero Chloe estaba más allá de cualquier reparación simple. En los días que siguieron, Chloe empezó a aumentar la intensidad de sus castigos. Lucas era recibido con miradas de desdén cada vez que pasaba junto a ella, y su frustración se convirtió en desesperación. Intentó de todas las maneras posibles demostrarle que estaba cambiando, que quería ser mejor, pero cada intento fue recibido con indiferencia o sarcasmo. Una noche, después de una desastrosa reunión en el trabajo, donde un proyecto importante había sido saboteado, Lucas llegó a casa para encontrar a Chloe en el teléfono riendo. Escuchó fragmentos de la conversación y se dio cuenta de que estaba discutiendo sus decisiones en el trabajo. Sabía que era ella. Chloe estaba destruyendo todo por lo que él había trabajado, pero de una manera tan sutil y calculada que nadie más que él lo notaría. Ella lo hacía sufrir en silencio. Cuando Chloe colgó el teléfono, Lucas estaba esperando en la sala de estar. La miró fijamente, su expresión agotada, llena de ira reprimida, pero también de dolor. Estás destrozando todo, no es así, dijo en voz baja, pero con un evidente tono de frustración. En el trabajo, aquí, estás destruyendo mi vida. Chloe lo miró con una expresión impasible, cruzando los brazos. ¿Destruyendo tu vida?, preguntó, levantando una ceja. Solo estoy devolviendo lo que me diste. No te preocupes, Lucas, no te arruinaré financieramente. Eso sería demasiado simple. Quiero que vivas con el dolor. Quiero que sientas cada pequeña pérdida como yo lo hice. Quiero que cada día veas todo lo que construiste derrumbarse y sepas que es tu culpa. Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una vez más, era una pesadilla. Él siempre había sido el ganador, siempre el hombre que controlaba los destinos de otras personas, pero ahora era el objetivo de una venganza fría y meticulosa. Chloe no quería destruirlo de una vez, quería que sufriera día a día con cada pequeña derrota. Chloe lo miró con desdén hasta que no le quedó nada más que arrepentimiento. Pasaron las semanas y Chloe continuó ignorándolo y castigándolo. Lucas, antes arrogante y confiado, ahora deambulaba por la casa como una sombra de su antiguo yo, tratando de todas las formas posibles de ganarse un perdón que sabía que nunca llegaría. Él intentó redimirse, pero sus esfuerzos siempre fueron insuficientes. Estaba atrapado en un ciclo de culpa y dolor, un ciclo que Chloe controlaba con perfección. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, Chloe finalmente lo confrontó, esta vez con una frialdad que Lucas nunca había visto. Se acercó a él mientras estaba sentado en el sofá, exhausto y destrozado, y dijo las palabras que lo perseguirían por siempre. Lucas, me quitaste algo que nunca podré recuperar, comenzó con su voz tranquila pero aguda. Ahora te estoy devolviendo el favor y vivirás con eso por el resto de tu vida. Con esas palabras, Chloe lo dejó allí. No había nada más que decir, no era necesario. El castigo ya estaba en marcha y Lucas sabía que nunca volvería a ser el mismo. Lucas Marsal se sintió atrapado en un laberinto de culpa y desesperación. Chloe había logrado hacerlo experimentar lo que era estar fuera de control. Las semanas después de la revelación de Chloe habían sido insoportables. Lucas ya no era el hombre arrogante y confiado que pensaba que tenía control sobre todo lo que lo rodeaba. Ahora era una sombra, un pálido reflejo de quien solía ser. Con cada intento de hablar con Chloe, se encontraba con miradas frías, ignorado y rechazado.
Su indiferencia lo estaba devorando. Ya no dormía, incapaz de pensar en nada más que en tratar de arreglar lo que había roto, pero el peso de la verdad y las acciones de su pasado hacían que ese camino pareciera casi imposible. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en Lucas. Se dio cuenta de que sus palabras ya no tenían ningún valor. Las disculpas no significaban nada. Chloe necesitaba ver un cambio genuino, una transformación real, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrárselo. Necesitaba acciones, no promesas vacías. Una mañana, Lucas se despertó decidido. Sabía que no podía simplemente pedir perdón, tenía que hacer algo diferente esta vez. Quería hablar para defenderse, pero no le salían las palabras. Todo lo que podía hacer era quedarse allí parado, mirándola, mientras el peso de la culpa presionaba su pecho. Pero planeé todo, continuó Chloe, su tono ahora más controlado pero aún lleno de resentimiento. Cuando me enteré de tu apuesta, vi mi oportunidad. Me acerqué a ti a propósito. Acepté la apuesta porque quería que sintieras solo una fracción de lo que yo sentí. Quería que supieras lo que es ser manipulado, jugado y dejado sin poder. Lucas sintió que su cuerpo temblaba. Todo lo que quedó fue el vacío. La revelación de Chloe resonó en la mente de Lucas como una tormenta implacable. Cada palabra que ella decía destruía, pieza por pieza, el mundo que él creía que conocía. Creía que podía manipular a la mujer que tenía frente a él, alguien que solo veía como un peón en su juego de poder. Pero Chloe acababa de voltear todo el tablero. Por primera vez, Lucas no sabía cómo reaccionar, por primera vez, estaba realmente fuera de control. Sin embargo, Chloe no le dio tiempo para procesar. Después de soltar la verdad sobre la destrucción de su familia y el suicidio de su padre, lo dejó solo en la habitación, abandonado a su propia culpa. Lucas se quedó allí inmóvil. El aire en el ático era sofocante, como si todo a su alrededor estuviera cayendo. Quería hablar con ella, disculparse, explicarle lo inexplicable, pero la verdad es que no salían las palabras. ¿Cómo podía justificar algo tan cruel, algo que había causado tanto dolor? En los días posteriores a su revelación, Chloe hizo exactamente lo que Lucas más temía, lo ignoró por completo. Su presencia era un recordatorio constante de todo lo que había hecho. De su fracaso, ella pasó junto a él como si fuera invisible, como si su existencia no fuera más que una sombra. En el desayuno, se sentó en silencio, apenas levantando los ojos cuando él trató de hablar. Sus palabras murieron en el aire, incapaces de atravesar la pared que ella había construido entre ellos. Lucas, que estaba acostumbrado a dominar la sala y ser el centro de atención, ahora era ignorado en su propia casa. La falta de atención era insoportable. Chloe hablaba con el personal, manejaba sus asuntos personales, pero con Lucas era como si no existiera. El peso de ese silencio forzado estaba destruyendo lentamente al hombre que él pensaba que era. Chloe trató de llamar una mañana mientras ella se preparaba para irse. Necesitamos hablar, dijo Lucas. Ella se detuvo, aún dándole la espalda, ajustándose el abrigo. El silencio en el aire se hizo más pesado y Lucas esperó ansioso alguna reacción. Cualquier palabra, incluso una de enojo, hubiera sido mejor que la indiferencia, pero Chloe no dijo nada, simplemente salió, cerrando suavemente la puerta, dejando a Lucas con el eco del sonido en su mente. El dolor de ser ignorado por alguien a quien estaba empezando a ver como mucho más que un adversario era algo nuevo para él. Estaba acostumbrado a controlar para ganar, pero ahora él era el que estaba siendo manipulado, castigado con el silencio y el desdén. Cada vez que lo dejaba solo, el sentimiento de impotencia crecía, y eso era solo el comienzo. Chloe no se detuvo en el silencio, comenzó a socavar activamente la confianza de Lucas. Poco a poco, de forma dolorosa, empezó a notar que se estaban celebrando reuniones importantes sin previo aviso. Sus decisiones comerciales fueron cuestionadas y los proyectos que había iniciado misteriosamente comenzaron a fallar. Sabía que esto era obra de Chloe, aunque ella nunca lo admitiera. Lucas sentía su influencia en cada movimiento, como si estuviera moviendo los hilos invisibles que mantenían unida su vida. En casa, las cosas estaban empeorando.
Chloe adoptó una postura de total desdén, distanciándose intencionalmente de cualquier intento de reconciliación por parte de Lucas. Dejó de sentarse con él durante las comidas y evitó cualquier conversación más allá de lo superficial, incluso cuando él seguía tratando de arreglar las cosas. Chloe respondía con frialdad. Su presencia parecía ser una molestia. Una noche, Lucas la encontró en la sala leyendo un libro. La escena parecía tranquila, pero él sabía que ese momento de calma era solo una trampa silenciosa. Se sentó en el sofá e intentó hablar con ella una vez más. Comenzó a hablar con una voz baja, casi suplicante. Sé que he hecho cosas horribles, sé que te he causado mucho dolor, pero por favor, ¿podemos intentar resolver esto? ¿Podemos al menos hablar? Chloe cerró lentamente el libro sin mirarlo. Cuando finalmente levantó los ojos, su rostro era tan frío que hizo que Lucas temblara. Ella replicó con una risa amarga. ¿Crees que queda algo por decir? ¿Quieres palabras, Lucas? Después de todo lo que has hecho, las palabras son inútiles. Me equivoqué, Chloe. Sé que, Lucas insistió. Se levantó del sofá y se acercó, desesperado por cualquier tipo de conexión. Haría cualquier cosa para arreglarlo. Lo que he hecho, lo puedo cambiar, lo juro. Chloe sonrió con una sonrisa misteriosa que le dio escalofríos. Quiero que lo averigües por ti mismo, Lucas. Y con eso, se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos. En los días siguientes, la distancia entre ellos parecía crecer, pero de una manera extraña, Lucas comenzó a sentirse más cerca de Chloe que nunca. Estaba obsesionado con descubrir qué estaba escondiendo, cuáles eran sus verdaderas intenciones, y al mismo tiempo, sentía que estaba perdiendo el control de sí mismo. No quería admitirlo, pero Chloe estaba cambiando la forma en que veía el mundo y la idea misma de que ella pudiera estar afectándolo lo aterrorizaba. Los 6 meses de matrimonio casi habían terminado, pero para Lucas Marsal cada día se sentía como una eternidad. Apenas podía dormir, y la inminente revelación que sentía que estaba a punto de descubrir le revolvía el estómago. Chloe se había convertido en una presencia enigmática en su vida. Ya no la veía solo como la mujer con la que se casó por una apuesta, sino como alguien que sabía algo que él no podía comprender. La obsesión por entender a Chloe lo consumía. Había intentado todo para descubrir el secreto que ella guardaba, pero cada respuesta solo lo llevaba a más preguntas. Lucas contrató detectives que investigaron su pasado y siguieron todas las pistas que pudieron, pero todo parecía cuidadosamente orquestado por Chloe, como si ella siempre estuviera 2 pasos adelante, controlando el juego desde el principio. Una noche, después de una reunión de negocios, Lucas llegó al ático más tarde de lo habitual. La luz del balcón estaba encendida y allí estaba Chloe, sentada, mirando Nueva York como una reina supervisando su imperio. Sabía que esa noche todo se iba a revelar. Lucas sentía que ella estaba lista para decirle lo que tanto había estado deseando saber. Pero el miedo a lo que pudiera escuchar le hizo un nudo en la garganta. Caminó hacia ella, el sonido de sus pasos resonó en la habitación silenciosa. Chloe no se giró de inmediato, el ambiente estaba pesado, casi como si ambos supieran que algo devastador estaba a punto de suceder. Necesito respuestas, Chloe, dijo Lucas, su voz firme aunque su corazón se aceleraba. No puedo soportar más este juego, tienes que decirme la verdad. Chloe suspiró lentamente y se levantó de su silla, girándose para mirarlo. Sus ojos, usualmente tranquilos y calculadores, ahora mostraban una emoción que Lucas no podía descifrar. Había algo nuevo en ella, algo que no había visto antes. Oscura y feroz, la verdad, Lucas, dijo ella, esbozando una sonrisa amarga y cruzando los brazos. ¿De verdad quieres la verdad? Él asintió sin dudar, pero la tensión en el aire creció con cada segundo que pasaba. Lucas se preparó para cualquier respuesta, pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de escuchar. No tienes idea de quién soy, empezó Chloe, su voz cargada con un escalofrío de frialdad. Siempre has visto a las personas como peones en tu tablero de ajedrez, pero esta vez, Lucas, tú eras el peón. Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral.
La certeza que siempre tuvo de tener el control empezaba a desmoronarse frente a ella. Intentó hablar, pero Chloe no lo dejó. ¿Recuerdas el nombre Richards? Continuó ella, su voz más aguda. Por supuesto que no. La gente como tú nunca recuerda. Mi padre era dueño de una pequeña empresa, una que luchó por sobrevivir hasta que llegaste tú y lo destruiste. Lucas dio un paso atrás, sus ojos abiertos y su mente corriendo tratando de conectar los puntos. ¿Qué? Tartamudeó, confundido. ¿De qué estás hablando? Chloe se inclinó hacia él, sus ojos ardían de ira y dolor. Y mi padre, Lucas, él era un hombre honesto que luchaba por mantener a nuestra familia hasta que llegaste tú y te llevaste todo. Lo arruinaste, Lucas. Perdió todo y eso lo llevó a la muerte. Chloe hizo una pausa, su voz se quebró por un momento antes de continuar. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Mi padre se suicidó, por tu imperio, por tu éxito a cualquier precio. El impacto de sus palabras golpeó a Lucas como un puñetazo en el estómago. Se quedó allí, congelado, mientras los recuerdos resurgían lentamente. Había habido tantos tratos, tantos contratos, tantas vidas afectadas por sus manos codiciosas. No podía recordar todas las empresas que aplastó para llegar a la cima, pero ahora, de repente, todo estaba volviendo para atormentarlo. Chloe trató de interrumpir desesperada, pero ella levantó la mano para detenerlo. No gritó, pero su ira hervía. No tienes idea de lo que causaste. No se trata solo de dinero, Lucas. Se trata de vidas destruidas. Me quitaste a mi padre, la única persona que tenía en el mundo, y mientras tú prosperabas, mi madre y yo nos hundíamos en deudas y desesperación. Viviste tu vida en el lujo, y apenas teníamos nada para comer. Lucas estaba completamente aturdido. Por primera vez, Lucas sintió que podría estar perdiendo más que solo el control. Chloe no solo se resistía a su poder, estaba desmantelando la fachada que Lucas había construido sobre él durante años, y eso lo asustó. Nadie nunca lo había desafiado de esa manera, y el hecho de que Chloe viera más allá de su riqueza lo hizo sentir expuesto. Pero en lugar de retroceder, Lucas decidió apretar su control y comenzó a hacer planes para aislar a Chloe, tratando de hacerle creer que sin él, su vida sería mucho más difícil. Cortó contactos, cerró puertas que podrían ayudarla a avanzar en su carrera e incluso saboteó eventos importantes que ella estaba organizando. Sin embargo, Chloe no era del tipo que se intimidaba fácilmente. Con cada golpe, se levantaba más decidida que antes. Se aferró a su dignidad y se negó a ser moldeada por Lucas. Y luego, una noche, Chloe jugó su carta. Ella estaba haciendo algo que ninguna otra mujer había hecho antes. Lo estaba desarmando emocionalmente, y eso lo hizo sentirse incómodo y confundido. Por primera vez, se encontró pensando en ella, no como parte de una apuesta o como un oponente, sino como una persona que genuinamente quería entender. Una noche, después de una acalorada discusión, Lucas se encontró solo en la gran sala de estar, mirando la ciudad a través de las ventanas de vidrio. El resplandor de las luces solía darle una sensación de poder, pero ahora todo se sentía vacío. Se preguntó por qué se sentía así. Chloe era solo una mujer con la que se había casado durante 6 meses. Debería haber sido solo una pieza en su juego, nada más. Pero la verdad era que ella estaba sacudiendo algo dentro de él. Él, que siempre controlaba sus emociones, ahora estaba siendo afectado. Chloe podía ver a través de su fachada, y eso lo hacía sentirse vulnerable. Mientras Lucas luchaba con sus pensamientos, Chloe continuaba con su rutina, pareciendo más distante cada día, casi como si estuviera esperando algo. Lucas sentía que había una pared invisible entre ellos, algo que no podía atravesar, y eso lo atormentaba. No sé si fue orgullo o miedo a perder el control, pero algo en Chloe lo atrajo de una manera que nunca imaginó posible. Eres diferente, Lucas, dijo Jack, su amigo que le había propuesto el matrimonio durante una cena informal. Normalmente, tendrías todo bajo control, pero parece que esta mujer te está desafiando de una manera que nadie más lo ha hecho. Lucas dio una sonrisa forzada, incapaz de responder de inmediato. Odió admitir que Jack tenía razón,
pero estaba claro que algo estaba cambiando esa noche. Cuando Lucas llegó a casa, estaba decidido a arreglar las cosas. Necesitaba sacar a Chloe de su cabeza, necesitaba recordarse a sí mismo que esto era solo un contrato, nada más. Cuando entró al penthouse, encontró a Chloe en el sofá leyendo un libro, completamente inconsciente de su presencia. ¿Podemos hablar?, preguntó Lucas. El silencio, que se había convertido en la norma entre ellos, se hizo presente una vez más. Chloe miró hacia arriba con calma, cerró su libro y lo observó con una expresión serena pero atenta. Por supuesto, respondió, como si hubiera estado esperando este momento. Lucas se sentó frente a ella, tratando de encontrar las palabras correctas. La tensión entre ellos era palpable. Sabía que ya no podía tratar este matrimonio como una simple formalidad. Algo estaba cambiando y tenía que afrontarlo de frente. ¿Qué estamos haciendo aquí, Chloe?, preguntó con una sinceridad que incluso a él mismo lo sorprendió. Esto comenzó como un juego, una apuesta, pero ya no sé qué pensar. Chloe lo miró fijamente por unos segundos antes de responder. No estoy jugando a ser nadie, Lucas. Nunca lo fui. Su voz era tranquila pero llena de significado. Desde el principio acepté este matrimonio por razones que van más allá de ti. No me importa el dinero ni tu control sobre las cosas. Estoy aquí por algo más grande, y si aún no te has dado cuenta de eso, tal vez sea hora de abrir los ojos. Lucas sintió una opresión en el pecho. Era como si ella estuviera revelando un secreto que aún no podía descifrar. La frustración lo consumía. Te conozco, tienes tus secretos, Chloe, pero lo que me irrita es que cuanto más trato de entenderte, más me doy cuenta de que no tengo el control. Y odio eso. De repente, se levantó, incapaz de quedarse quieto, como si el peso de esa revelación fuera demasiado para soportar. Chloe permaneció tranquila, observando cada uno de sus movimientos. Luego, se levantó lentamente y caminó hacia él. Deteniéndose a solo unos centímetros de él, Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Con voz baja y suave, comenzó a hablar. Esto no se trata de control. Siempre has vivido tratando de dominar todo y a todos, pero conmigo tendrás que aprender que el control no siempre es la respuesta. A veces las cosas simplemente necesitan ser lo que son. Lucas la miró a los ojos y, por un momento, sintió una conexión que nunca antes había experimentado. Era como si por primera vez estuviera viendo realmente a Chloe, no como una pieza en su juego. ¿Entonces qué quieres?, preguntó, ahora con voz más suave, casi un susurro. Para él, el matrimonio era solo una formalidad para ganar la apuesta. Si Chloe quería mantener su independencia, no tenía ningún problema con eso. Está bien, dijo Lucas. 6 meses, y después cada quien sigue su camino. Chloe lo observó por un momento, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba de acuerdo con los términos. Ella había aceptado este desafío con un plan en mente y estaba decidida a que todo saliera justo como lo había planeado. En el fondo, sabía que Lucas podría intentar manipular la situación, pero también confiaba en su propia fuerza para resistir su influencia. La reunión terminó en buenos términos y ambos se fueron con sus roles claramente definidos. Chloe mantendría su independencia y Lucas se aseguraría de que el matrimonio no fuera más que una simple formalidad. Sin embargo, a medida que pasaban los días y la fecha de la boda se acercaba, Lucas empezó a preguntarse si este juego era tan simple como había imaginado. Finalmente, la boda se llevó a cabo de manera fría y sin ceremonias, como un negocio cuidadosamente orquestado. El contrato. Lucas Marsal, con su mentalidad estratégica, ya se veía como el ganador de la apuesta. Estaba seguro de que los 6 meses pasarían volando y que, por más terca que fuera, Chloe terminaría cediendo ante el lujoso estilo de vida que estaba a punto de ofrecerle. Justo después de la ceremonia, Lucas llevó a Chloe a su enorme penthouse en el corazón de Nueva York, un verdadero monumento a su riqueza. Las enormes ventanas de cristal reflejaban las luces de la ciudad y el interior estaba lleno de la decoración más cara y exclusiva. Para él, este era el verdadero campo de batalla, donde planeaba conquistar a Chloe a través del poder de su mundo material.
Pero desde el primer momento, ella dejó en claro que eso no iba a suceder. No iba a dar marcha atrás. Tan pronto como entró en el ático, mantuvo una actitud distante. La mirada que le dio a Lucas no fue de admiración, sino de desafío. 6 meses, Lucas. Ni un día más, dijo con firmeza mientras caminaba hacia una de las grandes ventanas, observando la ciudad sin inmutarse por el lujo que la rodeaba. Lucas sonrió con confianza. Estaba acostumbrado a este tipo de resistencia al principio. Todas las mujeres que habían pasado por su vida eventualmente se rendían ante su encanto y su riqueza. Chloe no sería diferente, o al menos eso pensaba. En los primeros días después de la boda, hizo de todo para impresionarla. La colmó de joyas caras, ropa de diseñador y viajes lujosos, convencido de que tarde o temprano comenzaría a adaptarse al estilo de vida que él le ofrecía. Pero para su frustración, Chloe lo rechazó todo. Insistió en mantener su rutina sencilla y modesta, sin ceder nunca a las tentaciones de la riqueza. No necesito estas cosas, Lucas, decía Chloe con una calma que solo lo irritaba más. Le molestaba profundamente. Lucas, que siempre conseguía todo lo que quería, estaba viendo su autoridad desafiada por primera vez. Ya no se trataba solo de la apuesta. Ahora era algo personal. Tenía que ganarse a Chloe de alguna manera. Necesitaba demostrar que, al final, él era el que tenía el control. Fue entonces cuando empezó a jugar de manera más agresiva. Le impidió ir a trabajar con excusas como: ya no necesitas un sueldo. O peor aún, tu papel es ser mi esposa. Cuando Chloe insistió en seguir con su rutina, él la hacía esperar durante horas para reuniones que ella creía importantes. Lucas manipulaba horarios y situaciones, todo con tal de mantener el control. Pero Chloe no cedió. Fue una roca sólida ante cada uno de sus intentos. Y eso solo intensificó el deseo de Lucas de doblegarla. Su relación se convirtió en un campo minado. Pequeñas provocaciones surgían en conversaciones triviales, pero Chloe, con palabras afiladas, desarmaba cada intento de Lucas por hacerla sentir inferior o controlada. Hasta que, en una noche particularmente tensa, él intentó un enfoque más emocional. No te entiendo, Chloe, dijo, mirándola con una mezcla de frustración y curiosidad. Cualquier otra mujer estaría feliz de vivir con este tipo de lujo, pero actúas como si no fuera suficiente. ¿Qué es lo que realmente quieres? Chloe, que hasta ese momento había permanecido impasible, finalmente levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una intensidad que Lucas no esperaba. ¿Qué quiero? Repitió, su voz firme. Quiero respeto, Lucas. No soy una pieza en tu tablero de ajedrez. Crees que puedes controlarme con dinero, pero estás equivocado. El dinero no compra dignidad ni integridad. Se acercó un poco más, sin apartar la mirada. Puedes tener todo esto a tu alrededor, pero por dentro estás vacío. Y eso es lo que no puedes soportar. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Lucas Marsal, un hombre rico y arrogante, aceptó una apuesta que cambiaría su vida de maneras que jamás imaginó. Estaba acostumbrado a ganar en los negocios y en la vida. La competencia lo motivaba, pero todo cambió cuando su amigo Jack le propuso un desafío audaz en una lujosa fiesta en Nueva York. Jack sonrió y lanzó el reto. Veamos si puedes ganar esta, Lucas. Apuesto a que no tendrías las agallas para casarte con una mujer que no sea tu tipo habitual. Lucas, conocido por salir con mujeres hermosas, se sorprendió. Pero, como siempre, ansioso por demostrar su valía, levantó una ceja y preguntó: ¿y cuál es el premio? Con una sonrisa traviesa, Jack levantó su copa de champán y respondió: $1.000.000 para el ganador. Pero hay una condición, tienes que casarte con ella y permanecer casado al menos 6 meses. Lucas sintió la emoción de la competencia y el atractivo del dinero. Sin pensarlo mucho, aceptó el reto. Pero había un detalle que no esperaba. La mujer que Jack tenía en mente era Chloe Richards, alguien que no encajaba en los estándares convencionales de belleza. Lucas no la conocía, pero para él, esto era solo otro trato que debía ganar.
Días después, Lucas recibió más detalles sobre Chloe. Era una mujer segura, independiente y de carácter fuerte, nada parecida a las mujeres a las que él estaba acostumbrado. Esto lo intrigó aún más. Siempre acostumbrado a tener el control, se preguntó cómo manejaría a alguien que no se doblegaría ante su voluntad. Su primer encuentro fue en un lujoso restaurante. Cuando Chloe llegó, Lucas se dio cuenta de inmediato de lo diferente que era a cualquiera que hubiera conocido. No parecía intimidada ni por el elegante entorno ni por él. En cambio, lo miró directo a los ojos con firme confianza. «Debe ser Lucas Marsal», dijo Chloe sin rodeos mientras se sentaba. «Y tú debes ser Chloe Richards», respondió Lucas con una sonrisa controlada, extendiendo la mano. Ella dudó por un breve instante antes de estrecharla con un apretón firme, dejando clara su determinación. «No perdamos el tiempo», dijo Chloe con su tono directo. «Sé perfectamente por qué estamos aquí. Sé sobre la apuesta, los términos y las condiciones». Lucas se sorprendió por su franqueza, pero no lo mostró. Aún así, decidió seguir adelante con la reunión y, con curiosidad, le preguntó sobre sus motivaciones. Chloe hizo una pausa por un momento antes de responder. «Digamos que tengo mis razones. No soy ingenua, Lucas. 6 meses pueden parecer poco, pero muchas cosas pueden cambiar en ese tiempo. Si crees que puedes manipularme o controlarme, estás muy equivocado». Lucas sonrió. Chloe estaba resultando ser un desafío mucho mayor de lo que había anticipado, y eso solo hacía que todo fuera más interesante para él. Cuando terminó su primer encuentro, Lucas se sintió aún más intrigado. Chloe no se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido antes. No le tenía miedo, y eso despertaba su curiosidad, incluso su admiración. Pasaron los días y Lucas no podía dejar de pensar en cómo dar el siguiente paso. Estaba acostumbrado a ser el que llevaba el control, pero ahora parecía que Chloe tenía sus propias reglas. Su segundo encuentro fue en A Simple Café, un lugar muy distinto a los elegantes restaurantes que Lucas solía frecuentar. Chloe había elegido el sitio, y Lucas, intrigado, aceptó. Quería entender quién era ella y por qué había aceptado lo que parecía un simple contrato temporal de matrimonio. Cuando Lucas llegó, Chloe ya estaba ahí, bebiendo té con una sonrisa tranquila. Lo saludó con calidez, lejos de la frialdad de su primer encuentro, pero aún con esa misma confianza inquebrantable. «Pensé que preferías un restaurante de 5 estrellas», bromeó Chloe mientras Lucas se sentaba. «A veces es bueno romper la rutina», respondió él, tratando de sonar casual, aunque se sentía un poco fuera de su elemento. Charlaron un rato, intercambiando detalles superficiales, pero Chloe no tardó en ir al grano. «Si realmente vamos a seguir adelante con esto, quiero aclarar algunas cosas», dijo, dejando su taza de té sobre la mesa. «No me interesa tu dinero ni tu estilo de vida lujoso. 6 meses son 6 meses, y cuando esto termine, me iré exactamente igual que como llegué». Lucas la observó con atención. Sabía que estaba siendo honesta. Chloe era el tipo de mujer que tenía claro lo que quería, y estaba claro que el matrimonio no era, para ella, una forma de ascender socialmente como muchos otros podrían pensar. «Entonces, ¿qué es lo que quieres?», preguntó Lucas con genuina curiosidad. «Libertad», respondió Chloe sin dudarlo. «Quiero que sepas que, aunque estemos entrando en este acuerdo, no voy a dejar que me controles. Tengo mi propia vida y eso no va a cambiar solo por un matrimonio temporal». Lucas sonrió. No era la respuesta que esperaba, pero tampoco le molestaba.